Buen día, soy Emilio Jiménez Telles y voy a hablar sobre el tema de los tipos de convulsiones. ¿Qué es una crisis convulsiva? Es una descarga sincrónica excesiva de un grupo neuronal que, dependiendo de su localización, se manifiesta con síntomas motores, sensitivos, autonómicos o de carácter psíquico, con o sin pérdida de la conciencia. Además, la epilepsia es un padecimiento que afecta al cerebro y hace que las personas sean más propensas a tener convulsiones. Es uno de los problemas más comunes del sistema nervioso, que afecta a personas de todas las edades, razas y origen étnico. Las convulsiones tienen diversas causas. Estas pueden ser provocadas y no provocadas. Las provocadas son causadas por algo que afecta al cerebro, solamente por un periodo corto de tiempo. Algunos ejemplos son fiebre, bajo nivel de azúcar en la sangre, infección o lesión cerebral, o ingestión de venenos u otras sustancias tóxicas. Las convulsiones no provocadas son causadas por un cambio en la actividad eléctrica del cerebro. Las causas podrían ser de genética. También podría ser debido a la manera en cómo se formó el cerebro durante las primeras semanas del niño. Algunas veces las causas son desconocidas. Las convulsiones se clasifican en dos grupos básicos, las generales y las parciales. Las convulsiones generales afectan los dos lados del cerebro, mientras las parciales se limitan solamente a un lado, aunque pueden extenderse a otras partes del cerebro, y causar convulsiones generales o generalizadas. Existen varios tipos de convulsiones parciales. Uno de ellos es la convulsión parcial simple, de lo cual el paciente va a estar despierto, va a estar en estado de alerta y no va a perder la conciencia. Podría experimentar un aura o sensación extraña que consiste en cambios en el olfato, la visión o auditivo. La duración de este tipo de convulsión es menor a un minuto. También la reacción dependerá de la parte afectada, es decir, si hay una afectación en la parte posterior del cerebro, habrá cambios visuales. La convulsión parcial compleja es el tipo más común de todas las convulsiones parciales. Esta comienza en una parte pequeña del cerebro y luego se extiende y afecta a otras partes de ella. La persona podría estar despierta, pero no en alerta. Esto significa que si llega a hacerle una pregunta al paciente, no va a responder, y si lo hace, va a hablar de una manera sin sentido. La convulsión, por lo general, dura de 1 a 2 minutos. Se caracteriza por actividades repetitivas como chasquido de labios, correr, gritar, llorar y hablar sin sentido. Después de recuperar la conciencia, el paciente suele sentirse cansado o con sueño. La convulsión general secundaria comienza en una parte del cerebro, pero luego se extenderá a ambos lados del cerebro. En otras palabras, la persona primero tiene una convulsión de tipo parcial y después tendrá una convulsión generalizada. Las convulsiones generalizadas también se van a dividir. Una de ellas es las convulsiones tónico-clónicas. Estas también son conocidas como gran mal o ataques convulsivos. Las personas o los niños estarán inconscientes y caerán al suelo. Afectan a todos los músculos del cuerpo. A su vez, este tipo de convulsión se va a dividir en diferentes etapas. En la etapa o en la fase tónica, la persona perderá la conciencia.
y presentará rigidez generalizada en los brazos y piernas. Muy frecuentemente la espalda, el cuello, los brazos y las piernas se tensan por un largo periodo de tiempo. Los ojos permanecen abiertos y es común emitir un gemido o grito. En la fase clónica de las convulsiones tónico-clónicas, el paciente tendrá un temblor demasiado rápido. Después continuará con prolongadas sacudidas de los brazos, piernas y cuerpo. La piel se pondrá de un color morado alrededor de la boca o de la cara. Habrá babeo abundante, sudoración, pupilas grandes y podría orinarse o defecar sin control el paciente. Eso también se le conoce como incontinencia. Cuando termina la convulsión, el paciente puede tener varios síntomas. Uno de ellos es la somnolencia, la confusión, el enojo y la parálisis de Todd. Este tipo de parálisis consiste en una debilidad breve en un lado del cuerpo. Como podrán ver en la imagen, el paciente tiene una debilidad del lado derecho de su rostro. Las crisis de ausencia es un tipo de convulsión generalizada. A veces se le llama como epilepsia menor o pequeño mal. Puede causar un parpadeo rápido o la mirada fija a lo lejos por unos segundos. Es común en los niños. Usualmente las personas o los niños que presentan este tipo de epilepsia tendrán una misma posición durante esta crisis. Podrán mover la boca, la cara o tal vez hasta parpadear. La crisis usualmente dura menos de 30 segundos y ocurre muchas veces en un día. Cuando termina la crisis, el niño tal vez no recuerde lo que pasó y reanudarán sus actividades previas, como si no hubiera pasado nada. Además, la hiperventilación, que son inspiraciones y expiraciones demasiado rápidas, es un desencadenante muy común de las crisis de ausencia. Otro tipo de convulsiones generalizadas es la convulsión mioclónica, de lo cual se presentan sacudidas repentinas de la cabeza, brazos y piernas. Estas son breves y recurrentes, únicas en las que puede no existir pérdida de conocimiento. Pero la sacudida puede ser tan fuerte que el paciente podría caer al suelo. Las convulsiones mioclónicas pueden ocurrir en grupos. Esto significa que puede ocurrir varias convulsiones en una después de la otra. Existe otro tipo de convulsión generalizada. Esta es la convulsión tónica, donde la contracción es de breve duración. Además, es típica de los miembros superiores. Existe pérdida repentina del tono muscular y durante la convulsión existe flacidez y no hay respuesta del paciente. Los espasmos infantiles ocurren en bebés de alrededor de 2 a 12 meses de edad. El cuello y la parte superior del cuerpo se sacudirán hacia adelante y los brazos y las piernas estarán rígidos o flexionados
y algunas veces la cabeza cae hacia adelante. Esto es característica fundamental de los espasmos infantiles. Los movimientos ocurren en grupos y usualmente duran de 10 a 20 minutos. También en los espasmos infantiles cada movimiento dura segundos y hay una tasa alta de ocurrencia de estas convulsiones cuando el niño está despertando o cuando se queda dormido. También el tratamiento temprano es de suma importancia para que no existan grandes afectaciones cuando crezca. Las convulsiones febriles es un tipo de convulsión generalizada tónico-clónica. Es ocasionada cuando existe fiebre o una temperatura demasiado alta. Es muy común en niños de 6 meses a 5 años. El diagnóstico de las convulsiones es de suma importancia. Esto se debe de hacer de manera eficaz para llevar a cabo un buen tratamiento. El médico, para hacerlo, puede hacerlo de manera simple, mediante la clínica del paciente, sus síntomas o el tipo de convulsiones. Puede recurrir a diferentes métodos también, como es el electroencefalograma, la resonancia magnética, los exámenes de sangre o la punción lumbar, que es la obtención de la muestra del líquido cefalorraquídeo y posteriormente hacerle su respectivo estudio. El tratamiento dependerá de una evaluación que el médico realizará. Este será de acuerdo a la edad del paciente, el estado de salud en general, el historial médico y el tipo de convulsión. También es importante mencionar que los medicamentos anticonvulsivos tienen efectos colaterales. También se debe de hacer una evaluación. Si los efectos positivos son mayores que los negativos de un medicamento, ese será el preferente. En el tratamiento de las epilepsias se ocupan medicamentos anticonvulsivos. Se debe de hacer un estudio de cuál es la mejor opción de los anticonvulsivos para el paciente. Esto dependerá, como ya habíamos dicho, del tipo de convulsión. También se debe de hacer un estudio si el medicamento tiene efectos colaterales hacia el paciente o si afecta más al paciente que en lo que ayuda. Y también se debe de ocupar una cantidad mínima necesaria de ese medicamento. También existe la estimulación del nervio vago o también hay un tratamiento quirúrgico. Este tipo de tratamiento quirúrgico se ocupan algunos tipos de convulsiones. Se debe de tener en consideración si las convulsiones en el paciente o en el niño no se pueden controlar bien con medicamentos, aún después de tratar varios tipos de combinaciones de medicamentos. Usualmente la cirugía es una opción en los cuales las convulsiones se originan en un área del cerebro y esa área se puede remover sin afectar ciertas funciones como el habla, la memoria o la visión. La cirugía no es una opción para cualquier persona, eso ténganlo por hecho. Pero en caso de ser necesario, el doctor debe de evaluar al paciente y si el beneficio es mayor de los riesgos, se debe de hacer. También se hace una dieta cetogénica. Este tipo de dieta es común en pacientes que no funciona muy bien el tratamiento con medicamentos. Este tipo de dieta es una forma de alimentación útil para algunas personas que tienen convulsiones incontrolables. Al comienzo de esta dieta
El paciente tendrá que permanecer en el hospital por lo menos unos 3 a 4 días. Esta dieta incluye alimentos muy altos en grasa y bajos en hidratos de carbono. Las proteínas se dan en cantidad que ayude al crecimiento del niño si es necesario, y esta dieta requiere una supervisión muy estricta de parte del grupo médico, incluyendo al especialista en dietética, el farmacéutico y el médico especializado.